me voy hasta Panamá a saludar a Macarena Olona. La señora Olona, como saben ustedes, fue elegida diputada en el Parlamento andaluz, pero por unas razones de salud que esgrimió, dejó su escaño y prácticamente la política, porque se dio también de baja del partido, el partido al que pertenece, que es Vox, fue al Camino de Santiago, y hasta ahí hemos tenido noticias de ella. Vamos primero a saludarla, porque allí es una hora, en fin, yo le agradezco el madrugón. Señora Olona, ¿cómo está? Muy buenos días. Señor Herrera, muy buenos días. Efectivamente, es un poco madrugón, aquí son las 2 de la mañana. Madre mía. Encantada de volver a estar con vosotros. Igualmente. ¿Cómo se encuentra usted de salud? Pues afortunadamente en fin, a pesar de los momentos angustiosos iniciales, todo se ha resuelto con una cuestión relacionada con la tiroides, y muy bien recuperada. Bueno, es que ayer el señor Abascal, que es el líder de su partido, dijo hay que celebrar en primer lugar su rápida recuperación. Yo no sé si había un poco de guasa en la expresión. Bueno, yo lo que tengo claro es que cualquier cosa que diga Santiago sobre mí o relacionada conmigo estará llena de cariño, como es el que yo tengo hacia Santi, y profundo agradecimiento y lealtad. Entiendo que se alegre, como cualquier persona que me quiera, porque en fin, es verdad que no deseo a nadie lo que yo he pasado, porque verdaderamente no pensaba en mí cuando los momentos iniciales todo parecía prever un diagnóstico distinto y muy complicado. Pensaba en mi bebé y puse por delante de todo mi familia. Así que yo celebro que Santi, por supuesto, se alegre de que mi familia y yo estemos bien. Ahora, claro, tiene usted, o se parecería, según lo que venimos leyendo, escuchando, que tiene usted una diatriba, una elección que realizar. Es vuelvo a la política o me dedico a mi profesión de abogado del Estado. ¿Esa decisión la ha tomado usted ya? Pues sí, Carlos, sí que la he tomado, la verdad. ¿Y me puede adelantar cuál es? Pues seguro en fin, que me entiendes sin necesidad de explicar que la primera persona con la que tengo que hablar es con Santi. Y además es una conversación que no es nueva, porque es algo que cuando nos dimos la mano en mi salida a finales de julio, porque eso es lo que hicimos, quedamos emplazados a vernos en persona en septiembre, porque como yo, en fin, quise intentar cerrar, aunque es cierto que me está costando, me está costando que los medios de comunicación no se ciñan exclusivamente a mis palabras, y lo entiendo, y agradezco desde luego la inmensa función que realizáis, pero intento mantenerme al margen de lucubraciones, desde luego de polémicas, que tengo muy claro que en algún caso solo pretenden hacer daño a quien representa la esperanza para millones de españoles y a la que considero mi familia, en la que desde luego no he dejado de pertenecer, porque como intenté ser muy clara para zanjar polémica, mi corazón está donde siempre ha estado, que es al lado de los millones de votantes de Vox que aman España y que consideran que es necesario un proyecto como el que representa Vox para, en fin, reencontrarnos y dar esperanza. A partir de ahí, la cuestión de la afiliación o no afiliación sí que me sorprende que haya entrado en debate, porque para empezar es uno de los datos especialmente protegidos que tenemos en España. Pero no tengo ningún problema en trasladarnos, que no tengo ningún problema, es que te agradezco la oportunidad. Cuando a finales de julio emitimos el comunicado y se constara al final del mismo que cuando la salud me lo permitiese recuperaría mis obligaciones en la abogacía del Estado, yo solicité el reingreso a mediados de agosto, y considero, aunque no es una obligación legal, que para ejercer como abogado del Estado en activo no solamente hay que ser neutral, sino que hay que dar una total apariencia de ello. Y ese es el motivo por el que solicité mi baja como afiliada en Vox. Pero mi corazón sigue estando al lado, como te digo, de los millones de votantes de Vox y desde luego en el proyecto. Y te voy a poner un símil muy, muy concreto que nos va a entender todo el mundo. Yo no creo que para ser amante, seguidor
hincha de un partido, de un equipo de fútbol, como puede ser el Real Madrid, el Betis, el Sevilla, el Barça, el Atleti, tengas que estar formalmente afiliado al partido. Sí, lo entiendo. Y además he conocido, perdóname Carlos, muchos votantes de Vox que no están afiliados por distintas razones. Y con lo cual no creo que sea adecuada la equiparación de no estar afiliado, que tiene además esta explicación objetiva, que además trasladé al partido en su momento para intentar anticiparme a cualquier debate o filtración que pudiera haber que tuviera la explicación objetiva, igual que expliqué al partido que me marchaba al Camino de Santiago para intentar que tuviera la información completa y ser leal y anticiparme a cualquier polémica. Claro, cuando usted le diga al señor Abascal lo que ha decidido, tiene dos caminos. Hombre, si es el camino de volver a la abogacía, pues me alegro mucho de verte, un gran abrazo y hasta la próxima. Ahora, si es el camino de quiere volver a la política, ahí también se abren otros dos caminos. ¿Lo hago siendo afiliada sin más? ¿Lo hago participando en el partido y en la promoción del mismo? ¿O lo hago volviendo a mi escaño en Andalucía? Pues Carlos, como tú bien sabes, la posibilidad de volver al Parlamento andaluz es nula porque la renuncia al escaño es irrevocable. Te agradezco la pregunta porque esto a veces damos cosas por supuestas quienes tenemos conocimiento del foro y olvidamos que la gente no tiene por qué conocer este detalle. Igual que cuando Santi me pidió que fuese candidata en Andalucía, renuncié al escaño en el Congreso de los Diputados y cago en 10, me pasé media campaña intentando explicar que la renuncia era irrevocable, como así se ha constatado. Te quiero decir una cosa, Carlos, sin anticipar el contenido de la conversación con Santiago. Mi paso al frente o mi vuelta a la política en activo, que no significa, o sea, que no es simplemente estar afiliado a un partido, porque, o sea, no es incompatible para ser abogado del Estado estar afiliado en un partido, no hay una incompatibilidad legal, pues estar perfectamente afiliado y normalmente se mantiene la reserva de qué partido militas cuando uno está afiliado. Pero si mi vuelta a la política activa como política se produjese, para mí es inviable hacerlo de una manera que no sea que Andalucía no pueda sentirse abandonada. Eso es algo que es coherente con lo que yo soy, con mis valores, con mis principios y sobre todo con algo que para mí es esencial, mi palabra. Te repito que no le deseo a nadie las semanas angustiosas que yo he pasado. Se podrá juzgar si fue correcto, no correcto, en fin, la salud es muy personal y yo desde luego puse por delante a mi familia y no me arrepiento. Es algo que desde luego volvería a hacer. Pero ahora volver a la política tiene que pasar necesariamente por Andalucía, porque a Andalucía le prometí que me entregarían cuerpo y alma, siendo Carlos una persona recién llegada, por más que sea un privilegio para mí que corra sangre andaluza por mis venas, pero no soy andaluza, siendo una persona recién llegada, pero con el corazón lleno de amor a Andalucía. Estoy caminando y estoy escuchando. Es andaluz el que vive y trabaja en Andalucía. Eso aquí ha sido cierto siempre. Pero dígame, Macarena, usted llegó, tenía desde luego seguramente más aspiraciones o esperaba más del resultado de las elecciones. ¿Se le atribuye al partido, a su partido, una sensación molesta con el desarrollo de los actos de campaña o de la estrategia de campaña que le llevaron a obtener un resultado, desde luego, hombre, mayor que el que tenía Vox, pero a lo mejor no el que usted quería? ¿Para usted fue algún tipo de decepción? ¿Qué análisis hizo de esos días? Pues para mí, como no sé cómo definírtelo, como resumen o como gran titular, sin lugar a dudas lo que sucedió para nosotros, para mí como candidata y para Vox como partido, por encima de todo, fue un inmenso fracaso de expectativas. Inmenso fracaso de expectativas. A partir de ahí puedes entrar en el detalle de si fue acertado llevar a una candidata que no era de la tierra, habría sido mejor poner otro candidato. Yo lo que te puedo asegurar es que intenté dar lo mejor de mí misma, o sea, lo di todo lo que pude. Y el fracaso de expectativas es lo que veo claro, como un error que no se tiene que volver a producir, porque desde luego fue un buen resultado. Solamente incrementaron sus apoyos estos partidos políticos. El resto del batacazo fue inmenso, hasta el punto de la desaparición
de otro de los partidos, como es Ciudadanos. La derecha copa por completo el Parlamento andaluz. Tenemos un gobierno que es una gran noticia para España, el gobierno de Juanma Moreno, como dijo Santiago Abascal la noche electoral, porque supone un cambio de ciclo o la consagración de un cambio de ciclo. Esto lo han dicho los expertos en política. Y además yo estoy convencida que en fin, que ahora las decisiones tan difíciles que se van a tener que tomar en toda España, pero también en Andalucía, por la enorme crisis, ya la tenemos encima. Yo es lo que intenté en todo momento trasladar a Juanma, trasladar al gobierno del Partido Popular en Andalucía, que mi mano como líder de Vox en el Parlamento en Andalucía estaba tendida porque deseaba los aciertos del gobierno de Juanma, porque sería la mejor noticia para los andaluces. Y nos viene una noche muy oscura. Es cierto que le reclamé con insistencia un escudo social que nos permitiera abrigar a los andaluces en el invierno, que va a llegar con mucho dolor en los hogares, no solamente de Andalucía, pero también en Andalucía, donde partimos de unos indicadores muy complicados. Y la verdad es que creo que no hay otra forma de afrontar la oposición con un gobierno con mayoría absoluta, primero respetando la voluntad de los andaluces, porque esto es lo más importante. O sea, tenemos a un presidente con mayoría absoluta porque los andaluces, cuidado, a derecha y izquierda, han decidido darle este inmenso cheque en blanco. Y no entiendo otra forma de oposición en Andalucía que la de ser una oposición leal, aunque desde luego no rendida, muy vigilante, intentando ser constructivos y sobre todo aprovechando ese talante que Juan me ha mostrado desde el primer momento de no aplicar un rodillo parlamentario. Y hasta el momento en que no demuestre lo contrario, que no ha llegado esa fecha hoy, hay que aprovechar esa actitud de consenso, que es lo que además creo, Carlos, que necesitamos para España. Salir de las trincheras y tener en cuenta, ahora yo que estoy caminando, desde que afortunadamente cumplí mi promesa al Santo Apóstol y recorrí el camino de Santiago, camino con los dos pies, el derecho y el izquierdo. No se puede vivir en trincheras, porque este país, lo hemos visto hace unos días, como me ocurrió a mí en ese escrache en la Universidad de Granada, carajo, donde iba ahí a dar una conferencia jurídica en mi condición de jurista, de abogado del Estado. No se puede vivir en una España de trincheras donde en un lado estén los fascistas y en otro lado estén los antifascistas. En esas categorías que ya sabemos dónde nos han llevado, que es una guerra fratricida. Es momento de darnos la mano, mirar hacia adelante y de verdad es la única fórmula para salir todos juntos de la inmensa crisis que nos está por llegar y que ya está llegando a millones de hogares españoles. Estamos hablando con Macarena Olona y mis compañeros aquí en la tertulia querían saludarla, empezando por Ignacio Camacho. Buenos días, buenas noches para usted, señor Olona. Hablaba usted antes de la experiencia andaluza como, me parece que lo ha dicho, un fracaso de expectativas, ¿no? Lo que pasa es como Vox es un partido bastante hermético, no ha habido un análisis público de las causas de ese fracaso. Y a mí me gustaría conocer cuál es el suyo. Es decir, ¿de quién fue la estrategia? ¿Quién decidió la estrategia? ¿Usted? ¿Madrid? ¿La Secretaría General? ¿Los asesores suyos? ¿Los asesores de Abascal? ¿Quién decidió la estrategia? Yo ahí, Nacho, buenos días. Lo primero, encantada de saludarte. Fíjate, mira, te digo abiertamente que lo que hemos vivido después de las elecciones andaluzas es algo que yo nunca había vivido en mi partido. Siempre había habido una gran cohesión y desde luego lo que yo siempre he intentado trasladar, porque es lo que yo le pedí a Santi cuando acepté ser candidata por Granada, mi amada Granada, donde acabo de regresar, y no es casual que mi primera aparición haya sido en Granada. Yo solo le pedía a Santi una familia. Yo no quería lo que se puede concebir como un partido tradicional en el ejercicio de la política, y creo que es gran parte del acierto de Vox, que muchísimos españoles lo ven no como un partido, sino como una familia y además como una esperanza. Y por primera vez después de las elecciones andaluzas vi una ruptura en ese concepto y vi algunas filtraciones en medios de comunicación que ya entenderme, y sé que me vais a entender perfectamente, identifiqué absolutamente como filtraciones internas y me causó mucho dolor. No os voy a engañar porque además se trasladaba información falsa. Ante un fracaso de expectativas, que es lo que yo creo que podemos estar de acuerdo, lo más importante es priorizar que esto es un proyecto conjunto. Hemos luchado juntos,
se asumen los resultados de manera conjunta. Y yo solo he dicho una cosa desde que emití el comunicado a los medios de comunicación. Solo he dicho una cosa. Mi lealtad hacia los españoles incluye mi silencio sobre cuestiones internas de Vox. Yo no he participado en las distintas noticias que se están publicando sobre Vox, algunas conocía, por supuesto, por lealtad. Y en esas me voy a mantener. Sí que es cierto que Vox es un partido muy predecible, es otro de nuestros rasgos característicos. Y lo que puedo asegurar es que en Andalucía realizamos los mismos protocolos, la misma campaña, el mismo modus operandi que hemos hecho en Castilla y León, en Madrid, en País Vasco, en Cataluña, y lo digo como testigo privilegiado porque he sido portavoz nacional y he tenido una caravana propia y me he dejado la piel en todos y cada uno de los exámenes electorales autonómicos donde hemos participado. Pero hasta ahí voy a llegar. Hasta ahí voy a llegar, Nacho, porque es que mi lealtad no depende de cómo se comporten otros. Y tengo muy claro que esto me duele a mí y tengo clarísimo que esto le duele a Santi. No paren esas filtraciones. En un minuto que me queda, Paco, ¿quieres...? Sí. Bueno, en primer lugar, alegrarme de que haya recuperado su salud la señora Olona, a la que saludo, y lamentar los incidentes que se registraron el otro día en la Universidad de Granada. Pero me gustaría aclarar un par de cosas. Primera, el otro día Santiago Abascal dijo que usted, desde el punto y hora que pidió su reincorporación a la abogacía del Estado, tenía que dejar la militancia en el partido porque era incompatible. No sé si eso me gustaría que me lo aclarara. En segundo lugar, ¿quién se empeñó en ir a las elecciones andaluzas? ¿Usted o el partido? Y en tercer lugar, Carlos establecía una serie de hipótesis, pero hay otra tercera que... Paco, permíteme que te contesto y ahora me des la tercera. Sí, venga, sí, claro. Te lo agradezco muchísimo. Buenos días. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por... La verdad es que, como te decía, ha sido momentos muy angustiosos y saber que la razón de la pérdida de los ya 12 kilos tiene que ver con una enfermedad perfectamente localizada, que es perfectamente tratable, que te permite llevar una vida absolutamente normal con medicación, pues de verdad, pensando en mi familia y en mí, desde luego, la mejor noticia, y he cumplido promesa caminando en el camino. Yo acepté ser candidata ante la propuesta que me hizo mi presidente y no es una cuestión de estar empeñados o no empeñados. Creo que fue la mejor decisión. Porque es la decisión que se tomó. Y yo me cansé de decirlo, soy un soldado. Habría ido donde me hubiese dicho mi presidente. Porque eso es ser soldado. Estar donde se considera por quien toma las decisiones que es tu mejor lugar para servir al proyecto, que para mí Vox no es el proyecto, Vox es el instrumento. El proyecto es España. Por eso las voces que hablan de una división, de una escisión más allá de Vox, yo lo que puedo asegurar es que tengo muy claro que hay que ser muy responsables. Y mientras Vox representa una alternativa, sería una temeridad el plantear una alternativa que Vox representa en la actualidad y mientras no traicione sus principios, desde luego. En cuanto, perdón, Paco, la otra pregunta era... No, que si era incompatible legalmente la vuelta a la abogacía del Estado con dejar la militancia de Vox. Yo ahí identifico claramente que Santi recibió la información y que no la recibió, o no la recibió completa o la recibió, no es incompatible legalmente como he explicado, y eso es lo que trasladé al partido, que lo que yo pretendía, como siempre intento, Paco, o sea, que no es, de verdad es que esto es un detalle menor. Es un detalle menor por lo que te explico y por lo que he dicho abiertamente para intentar zanjar cualquier tipo de lucubración. No es incompatible legalmente porque además es que la afiliación es algo privado. Déjeme hacer ¿Y la tercera cuál era? Muy rápidamente. Aunque ha apuntado un poco que la tercera hipótesis que no ha salido por ahí, es verdad que usted, según se ha publicado, y ha pedido más tiempo para incorporarse a la abogacía del Estado, lo cual dice que usted está tentada de volver a la política, pero se han abierto algunas posibilidades... Paco? No, voy a acabar la pregunta. Se han abierto algunas posibilidades, algunas especulaciones, diciendo que podía organizar otra fuerza política que, entendiendo que Vox ya no dejaba de ser el instrumento para el objetivo de servir a España, según sus palabras que acaba de decir, y se especula mucho con una foto que usted colgó con Mario Conde en las redes sociales. Me gustaría saber qué hay al respecto de esta circunstancia.
Pues mira, Paco, creo que en parte ya he contestado, me he anticipado a tu pregunta. En parte, lo que sí que te puedo decir es que me he dedicado. Primero, no sabía que se había publicado que he pedido una excedencia en la abogacía del Estado. Discúlpame que no he visto la prensa de hoy porque ya me he puesto el despertador, que aquí, como decíamos al principio, son las 2 de la mañana. Sí, hasta final de año se ha publicado, sí. Lo dices correcto. He pedido una excedencia en la abogacía del Estado sin sueldo hasta el mes de diciembre, que es lo que me puedo permitir en un estado de previsión prudente para caminar y escuchar, que es a lo que me he estado dedicando todo este verano, desde el momento en el que supe desde el momento en el que los problemas de salud quedaron atrás. Sí que te digo que en este camino que estoy recorriendo, desde la libertad, Paco, que es algo maravilloso, con el cariño de la gente, que es lo que he encontrado mayoritariamente en este camino que estoy recorriendo, he tenido oportunidad de conocer a personas que en un momento determinado han estado muy cerca de nuestro partido, formando parte de él, que han estado luchando y que siguen luchando por España y que por distintos motivos se han desencontrado con Vox. Si retornase a Vox en primera línea política, desde luego una de mis aspiraciones es poder servir de elemento unificador, de elemento aglutinador, porque creo que un partido que excluye es un partido que nunca puede representar una alternativa de gobierno y desde luego no puede representar a España y a los españoles desde esa posición excluyente. Bueno, Macarena, ¿no sería más fácil decir que quiere volver? Carlos, es que de verdad que intento ser muy respetuosa con quien pienso que tengo que serlo en primer lugar, que te repito, es con quien me di la mano en el momento de la emisión del comunicado, con quien había quedado que hablaríamos en septiembre y desde luego con la primera persona que tengo que hablar. O sea, nada que ver las interpretaciones que se han hecho del hilo que puse en Twitter. Aquí no hay un reto a una persona a quien quiero, admiro y estoy profundamente agradecida, como es Santiago Abascal. Es que estaba poniendo una información que nosotros ya conocíamos desde finales de julio, que íbamos a reunirnos en el mes de septiembre. O sea, quería hacerlo público para que cesasen de una vez las elucubraciones sobre retos, sobre posible, pugna sobre cómo voy a pugnar yo con Santiago Abascal, a quien considero que está llamado a desempeñar un papel muy importante en la gobernabilidad de España. Es Macarena Olona a la que le agradezco. De Mario Conde, sí. Perdóneme, tengo 10 segundos. Agradezco, Paco, 10 segundos. Nada que ver las noticias que se están publicando respecto de mi relación con Mario Conde, porque somos compañeros, abogados del Estado, a quien he conocido hace escasas semanas y que hemos coincidido en 2 ocasiones. Desde luego nada que ver nuestra relación con una deriva política. Con plataformas escuchantes. Un fuerte abrazo, querida Macarena. Un fuerte abrazo, descanse Carlos. y seguimos hablando. Gracias por haberme atendido. Ha sido muy amable.